¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Servín y vamos a tener un discipulado, vamos a tener pequeño estudio que se llama Fundamentos de Doctrina, basado en el cuadernillo escrito por Ernesto Trenchard. Y vamos a ver el día de hoy el capítulo número 1, que se llama La Revelación de Dios. Y quiero citarte algunos versículos en cuanto a la palabra de Dios. El primero está en Job, capítulo 11, versículo 7, y dice: ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Entonces, cuando hablamos acerca de la revelación de Dios, lo hacemos a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, que tú y yo tenemos en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos en nuestras manos que llamamos Biblia? Es prácticamente la revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir, cuando somos bebés, empezamos a conocer el mundo a través de nuestros sentidos, del olfato, de la vista, del oído, del gusto, del tacto. Cuando un bebé recién nacido todavía no desarrolla bien su sentido de la vista, ellos empiezan a conocer su entorno a través del oído y a través del llanto. Entonces conocen su entorno a través de esto, a través del oído. Pasa el tiempo, empiezan a conocer a las personas, empiezan a saber quién es quién. Y por eso lloran cuando, por ejemplo, están en un lugar que no conocen. Pasa el tiempo y empiezan a conocer el mundo a través de los sentidos, a través del tacto, a través del gusto. Por eso se llevan muchas cosas a la boca. Y así sucesivamente. Entonces conocemos el mundo a través de nuestros sentidos. Y conocemos el mundo a través de lo que podemos palpar. Entonces, tenemos que entender también de que la revelación que Dios da a la humanidad no es una revelación que nosotros podamos entender a través de nuestros sentidos. Quiero leerte Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, y dice lo siguiente. Juan capítulo 4, 23. Juan capítulo 4, 23. Y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es muy interesante cómo Dios habla acerca de nuestro espíritu. La revelación de Dios, este capítulo 1, habla acerca de la revelación de Dios. Y esta revelación de Dios se da a los hombres a través de una manera espiritual. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante cómo la palabra aquí aborda, en primer lugar, el espíritu. Somos creados de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esto que vemos, esto que le sale arrugas, que se hace viejo, esto que se enferma. Esto es nuestra carne, nuestro cuerpo. Nuestra alma son nuestras decisiones, son nuestros sentimientos, es nuestra manera de ser, es nuestra esencia, lo que nos hace diferentes los unos de los otros. Y tenemos una parte también que se llama espíritu. Y el espíritu lo tenemos y es lo que nos da vida, pero el espíritu en muchas ocasiones no somos conscientes de él. Y entonces cuando tú y yo conocemos de Cristo, cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestras vidas, entonces el Espíritu vive, empieza a vivir. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El pecado trae muerte a nuestras vidas, y la muerte es una muerte espiritual, y esa muerte espiritual nos impide saber, reconocer y entender la revelación de Dios para nuestras vidas. Entonces,
Cuando no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, por eso es bien importante cuando hablemos a alguien de Dios, que nos cercioremos, antes de hablarle de cualquier otra cosa, nos cercioremos de que Él conoce de Cristo, de que Él ha recibido a Cristo en su corazón, en su vida, de que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y entonces, porque a partir de ese momento, el Espíritu empieza a vivificar nuestro espíritu y empezamos a abrir los ojos y entender la palabra de Dios y la revelación de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos esto, entonces olvídalo. La gente es como si echaras en un saco roto la palabra, aunque inclusive también Dios actúa con ese tipo de gentes. Contigo y conmigo lo fue así también. Entonces es bien interesante cómo la revelación de Dios a nosotros lo hace de una manera espiritual. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces es necesario que lleguemos a Él a través del espíritu. Y es importante cómo la santificación de todo nuestro ser comienza con el espíritu. No con la carne, sino con el espíritu. La parte más importante o de las partes más importantes en nuestro ser. Ahora, cuando hablamos acerca de nuestro espíritu y de la carne, que es como un contraste, vemos también que aquellos que viven en la carne, que aquellos que tienen su vida dictaminada por los caminos de la carne, entonces no pueden entender la palabra y la revelación de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cuando tú y yo hablamos de Dios y de la revelación de Dios, hablamos de una revelación espiritual. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, es decir, entender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, el hombre natural aquí se refiere a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, las cosas de Dios, la revelación de Dios para él es locura. Es por eso que cuando hablamos de Dios a una persona que intenta conocerle a través de nuestros sentidos, tú le dices, aquí está Dios, Dios está con nosotros y Él quiere ver a Dios a través de sus ojos, escucharlo con sus oídos, palparlo. Entonces es imposible porque Dios es espíritu. Has de ser entendida esa presencia de Dios a través de nuestro espíritu, y nuestro espíritu vive cuando tú y yo conocemos al Señor Jesucristo. Entonces, esto nos da una pauta para seguir. Las investigaciones de los científicos, de la gente, se limitan forzosamente a las cosas materiales. Entonces, cuando la gente quiere entender la revelación de Dios de una manera material, no lo entiende. Y los sabios empiezan a carecer de datos, de pruebas, para poder penetrar en el secreto de una realidad espiritual. Esa realidad espiritual se esconde detrás de la apariencia de lo que se percibe por medio de los sentidos. Entonces es Dios mismo el que da esa revelación a nosotros por su propia iniciativa. Es Dios quien levanta el velo. Es Dios el que da esa revelación a nuestras vidas, y a través de su palabra y a través de Jesucristo su Hijo. Eso significa la palabra revelación, descorrer un velo para entonces poner de manifiesto lo que antes había sido escondido, lo que antes no sabíamos, ahora empezamos a entenderlo. Es por eso que es importante que conozcamos al Señor Jesucristo en primer lugar, porque entonces a partir de allí se desencadena el poder entender lo que es la palabra de Dios. No sé si te pasó a ti como me pasó a mí algún día. Antes de conocer a Cristo en mi corazón, yo abrí la Biblia y entonces dije, aquí debe de haber algo bueno para mi vida. Y entonces empecé a hojear, empecé a leer, y ¿sabes qué entendí? Nada, no entendí nada. Pero cuando sí conocí a Cristo, cuando lo recibí en mi corazón, entonces esta palabra, la revelación de Dios,
empezó a cobrar vida y empecé a entender muchísimas cosas. Y eso también seguramente te ha pasado a ti. Decimos, wow, esto no lo había entendido. Wow, ¿por qué nadie me enseñó esto? Wow, ¿por qué tanto tiempo allá? Y entonces yo no había entendido nada, absolutamente nada. Es porque la revelación de Dios tiene que darse a nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo es aquel que empieza a revelar en nuestro corazón y en nuestras vidas lo que necesitamos saber. Entonces, Dios se ha revelado a nuestras vidas, por ejemplo, a través de las cosas naturales, de la naturaleza. Quiero leerte Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vemos un ejemplo muy claro acerca de la revelación de Dios. En primer lugar, a través de la naturaleza. Vemos cómo Dios se revela, cómo Dios habla. Vemos un diseño perfecto en los planetas, en las estaciones, en las constelaciones, en el sol, en la luna, las estrellas, en el mar. Vemos una armonía perfecta que tiene un diseñador perfecto, que tiene alguien, un creador perfecto. Entonces Dios se muestra a través de las obras de la naturaleza. Entonces Dios desde el principio se ha revelado su eterno poder, su deidad siempre a nosotros, a los hombres. Entonces no podemos decir no existe Dios, no hay Dios, porque todo tiene un orden perfecto, todo tiene una razón de ser. Cada molécula de tu cuerpo, cada cosa que hay en tu vida tiene una razón de ser. Entonces, el hecho de que observamos un plan ordenado, tanto en las estrellas como en la célula, en la molécula más pequeña de tu vida, más insignificante, delata la presencia de Dios. Esa es una revelación de Dios a través de la naturaleza. Pero no nos basta eso. Porque la naturaleza no nos revela el amor de Dios ni señala ninguna provisión para la salvación de nuestras almas ni del hombre pecador. Eso te lo quiero decir porque sí vemos que hay un creador, sí vemos que hay alguien que ordena, alguien que sustenta todo, pero esa no es una señal del amor para nosotros. La señal y la revelación de Dios para nosotros la da a través, Dios, el Padre, a través de su Hijo. Esta revelación máxima y final que Dios ha dado de sí mismo, aquel verbo que encarnó, que se hizo carne y que vivió entre nosotros, quien es el que siempre había expresado el misterio y expresa hoy el misterio de la deidad y entonces es el agente de la creación. Fue hecho carne Jesús, habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Quiero mostrarte unos versículos y es bien interesante cómo se ligan uno con otro. Mira, ve por ejemplo al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1 y te voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Génesis 1, 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba nuestra vida cuando no conocíamos de Dios, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando no conocíamos de Cristo, las tinieblas estaban sobre nuestras vidas. Andábamos a tientas. Las tinieblas estaban sobre nuestras vidas. No sabíamos para dónde ir, estábamos confundidos, estábamos sin ninguna dirección, estábamos pensando en hacer las cosas en base a lo que nosotros mejor entendíamos. Pero entonces dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz. Y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces esta es una forma de hablar de nuestras vidas. Dios creó. Y entonces Dios establece una separación entre la luz y las tinieblas. ¿Y sabes quién fue esa luz? Ahora ve por favor a Juan capítulo 1, versículo 1 también. Génesis 1:1, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Recuerda a Jesús como creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdas en Génesis? Dios dijo, sea la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, el versículo, bríncate por favor al versículo 9. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando conocemos a Cristo, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, aquella tierra desordenada y vacía que éramos nosotros, ¡pum!, viene la luz. Y empezamos a ver. Y empezamos a entender las cosas de Dios y la revelación de Dios. Pero para entender esa revelación necesitamos de Jesús. Por eso la revelación máxima del amor de Dios para la humanidad se da a través de Jesús. Ahora también quiero citarte el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces, la revelación, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la revelación máxima de Dios para el ser humano, a través de su Hijo. Ese verbo hecho carne habitó entre nosotros, vimos su luz, la luz prevaleció en las tinieblas, y entonces Él dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces esa es la revelación máxima del poder de Dios para los seres humanos. Tanto el corazón como el pensamiento de Dios se manifiestan en un hombre y en las circunstancias de una vida humana de Jesús siendo hombre. Y la revelación máxima del amor de Dios, de la revelación máxima de lo que Dios quiere hablarle a las personas, se da en la cruz del Calvario, se da en la resurrección. Pero desde luego, todo esto se relaciona también con la historia, porque los evangelios, además de ser palabra inspirada, son también documentos históricos que nos hablan acerca de ese amor a nuestras vidas. Mira, cuando hablamos entonces de esta revelación del amor que Dios nos ha tenido, dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera Dios nos amó y mandó a su único Hijo. Esa es la revelación máxima. Pero no podremos entender las cosas palpablemente, no, porque no se han de discernir de una manera material, de una manera carnal, sino de una manera espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces han de ser discernidas a través del espíritu. Por eso la revelación de Dios y el amor de Dios a la humanidad en Jesucristo lo podemos entender a través del Espíritu Santo en Jesucristo en nuestras vidas, reconociéndolo como Señor y Salvador, y entonces entendiendo ese amor por ti y por mí. Y ahora decimos, wow, esto es lo que Dios tiene para mí. Y entonces dices, quiero hablarlo con alguien, quiero decírselo a mi familia, quiero decírselo a mis amigos. Pero entonces necesitamos a Jesús, siendo la revelación máxima de Dios para nosotros. Y hay un último, un apéndice, la Biblia. La Biblia es la manera como tú y yo conocemos la historia de la revelación de Dios, cómo se da en el Hijo, cómo se da en Jesús a través del paso del tiempo. Y entonces Dios se da a conocer por medio de un libro escrito, la palabra de Dios, lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Busca una Biblia, busca una Biblia que tú puedas tener en tus manos y comienza a buscar estos versículos que te he estado citando y empieza a entender la revelación de Dios para tu vida, todo aquello que Dios quiere para ti. Y sabes, Dios quiere lo mejor, Dios quiere lo más precioso. Quiero citarte otro versículo que está en Jeremías. Jeremías
capítulo 11. Capítulo 29, perdón. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y dice así: porque yo sé, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios tiene pensamientos buenos. Confía en Él. La revelación de Dios para tu vida, para mi vida, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Confía en lo que Dios tiene para ti. Puedes cuestionar lo que tú quieras. Puedes decir, esto, aquello. Y vamos a verlo paulatinamente en los siguientes capítulos. Pero créeme, Dios tiene lo mejor para tu vida. Y quiero cerrar con un pasaje que está en Job. Busca Job. El último capítulo de Job. Job capítulo 42. Y dice versículo 2. Yo conozco, dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job había escuchado de Dios, dice aquí. Job había, como tú y yo, en muchas ocasiones escuchamos de Dios, decimos que creemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Hasta que empezamos a conocerlo a través de la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, a través de Jesús. Cuando Jesús muere en el Calvario, cuando Jesús dice, consumado es, entonces, ¡fum! Es como una explosión de revelación a nuestras vidas y podemos saber quién es el Hijo, podemos saber quién es el Padre y podemos entender lo que tiene para nosotros. Dios tiene lo mejor para ti, no lo dudes. Y la revelación de Dios para ti y para mí es Jesucristo, el amor máximo, la revelación máxima para tu vida y para la mía. No te olvides de eso. Dios te ama con todo su corazón.